y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos de una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó y un momento nos dejó y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Para hoy domingo 15 de enero vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 40 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Siempre la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios. Las maravillas que tú has hecho, no es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea me has dado a conocer tu justicia. Tu bien lo sabes, Señor. Que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Palabra de Dios para el pueblo de Dios.
Alabado sea nuestro Dios. Amén. Perdón. Es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor nuevamente este domingo. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor, le decía David a Dios. Todos conocemos quién fue David, un rey que vivió diferentes situaciones, conflictos y dificultades en su vida. Muchos lo recordamos por cosas buenas, otros lo recordamos por los pecados que cometió. Pero lo más importante de David es que él siempre fue honesto y sincero en poder reconocer sus pecados. Le pedía al Señor misericordia, arrepentido por sus pecados. Y Dios lo usó grandemente porque tuvo misericordia de él. Hacer la voluntad de Dios en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en los momentos de angustia, de desesperación, no es fácil, hermano y hermana. A David le costó, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y David nos da un buen ejemplo de cómo hacer la voluntad de Dios en esos momentos en que no podemos entender por qué suceden las cosas. Fíjese que David nos da un gran ejemplo en la actitud en que debemos actuar. ¿Cómo actuamos ante las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida sin esperarlas? Fíjese que hacer la voluntad de Dios significa actuar con paciencia, saber esperar en Dios, porque David lo hizo. Y David dice en el Salmo, versículo 1, dice: puse en el Señor toda mi confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. En otras versiones dice: esperé en el Señor. Entonces, saber esperar en Dios es algo que no se puede hacer solo. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. A veces queremos una respuesta inmediata de Dios, porque nos urge que nos escuche, nos urge que nos responda a la necesidad que necesitamos resolver. Pero esperar en Dios le trajo muchos beneficios a David. Lo sacó de la desesperación. Dios oyó su clamor, dice. Colocó los pies sobre la peña, le dio una firme fe, una firme confianza. También dice que enderezó sus pasos. Dios quería guiarlo por los caminos de rectitud. Puso un cántico nuevo de alabanza en su boca en señal de agradecimiento. Y algo que es bien importante, hermano y hermana, David no se quedaba callado contando las maravillas que Dios hacía en su vida. Y él dice que al ver el cambio que él tuvo, muchos vieron esa transformación de vida y confiaron en Jehová, confiaron en Dios. Cuando David dice pacientemente esperé a Jehová, lo hace con una actitud de humildad, con una actitud de rendirse completamente a Dios. Y la Biblia, versión Reina Valera, dice: pacientemente esperé a Jehová. Estas actitudes ayudaron a David a superar sus dificultades, a superar sus errores, sus conflictos, sus debilidades, porque lo acercaron más a Dios y él confió en el poder. Su fe
la mantuvo firme. Como seres humanos nos gustaría saber cuáles son las cosas, por qué suceden, pero no siempre vamos a saber ni entender. También a nosotros como humanos nos gustaría conocer cuál es el plan de Dios para nosotros, pero ¿sabe qué? Solo Dios lo conoce. Y en Jeremías 29, versículos del 11 al 13 dice que los planes de Dios siempre son para bien, de bienestar, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Mire qué hermosa promesa encontramos en Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Fíjese que la espera pacientemente de David lo hizo confiar plenamente en Dios y hacer la voluntad de Dios. Él fue un hombre sincero en reconocer, como dicen en buen salvadoreño, la regué, cometí un error, me equivoqué. Él reconocía eso y se arrepentía de corazón. ¿Y sabe qué? Dios conocía el corazón de David. Otra paso en el cual David nos puede enseñar a nosotros a hacer la voluntad de Dios es que él siempre caminaba en obediencia. En el Salmo 143, versículo 10, David le decía a Dios, o le pedía a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mire qué hermosa petición la que David le hacía a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Hermano y hermana, la voluntad de Dios se aprende obedeciendo a Dios. Como seres humanos siempre queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos beneficia, lo que nosotros queremos hacer. Pero muchas veces no es eso lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios se aprende obedeciendo a Dios. Vivir obedeciendo el primero y segundo mandamiento, que dice en Mateo 22, del 37 y 38, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vivir obedeciendo estos mandamientos, vivir obedeciendo la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, es vivir la ley de Dios. Es vivir en la ley que Dios nos da. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? Es la ley del amor. Por amor yo voy a obedecer a Dios, porque reconozco que Él es mi Dios y sin Él nada puedo hacer. Toda mi vida y todo lo que soy le pertenece a Dios. David le decía a Dios en el versículo 8 que acabamos de leer del Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, porque tu ley está en mi corazón. Qué hermosas palabras las que David le decía a Dios. Por eso se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, porque llevaba la ley de Dios en su corazón. Y Dios lo sabía, Dios conocía
el corazón de David y sus pensamientos. Y fíjense que Dios daba testimonio de eso. En Hechos capítulo 13, versículo 22 dice que Pablo les enseñaba a los creyentes de Antioquía que Dios había escogido profetas, jueces, reyes en los antepasados para guiar al pueblo de Israel. Uno de esos escogidos fue David, del cual daba testimonio ser un hombre conforme al corazón de él. Mire cómo dice el versículo, dice: tras destituir a Saúl, les puse por rey a David, de quien dio testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Hermano y hermano, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que hagamos. David lo hizo. Y Dios conocía que David tenía su ley en el corazón. También Jesús manifestó esta actitud de obediencia a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús les decía a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Otro testimonio donde Jesús vino a hacer lo que Dios quería que hiciera. Hermano y hermana, Dios nos ha enviado a este mundo con una misión. Nosotros debemos de hacer lo que Dios quiere. Jesús es nuestro ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Desde niño hasta que murió, vivió obedeciendo a su Padre y haciendo lo que su Padre quería que hiciera. Vivió en humildad, confiando y dependiendo de Dios, haciendo el trabajo que Dios quería que hiciera. Y eso es reconciliando al mundo con Dios y predicando las buenas nuevas de salvación. Otra cosa que hizo David, él se dejó guiar. Dejarse guiar. David le dice a Dios en el versículo 10, tu verdad me guarde siempre. ¿Cómo vamos a vivir en la verdad? Caminar en la verdad es caminar con la guía del Espíritu Santo. Cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo, reconocemos el poder que Dios tiene para restaurar y transformar nuestras vidas o las vidas de las demás personas. David oró: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermano y hermana, una vida guiada por el Espíritu Santo comete errores, pero lo reconoce y endereza sus pasos y camina en rectitud. David no fue un hombre perfecto, cometió cantidad de errores, pero puso su confianza en Dios y así pudo hacer la voluntad de Dios. Se requiere caminar con pasos firmes para poder hacer la voluntad de Dios. Pero lo más hermoso que hizo David es testificar. David en el versículo 9 y 10 habló de la fidelidad y salvación de Dios a las personas que vivían en su alrededor. No ocultó la misericordia que Dios tuvo con él. No ocultó que la espera y la obediencia a Dios había transformado su vida. No ocultó que su fidelidad a Dios le trajo bendición a su vida.
David testificaba de la misericordia que Dios había tenido con él. ¿Cómo se agradece cuando un amigo, un familiar recomienda algo bueno? Cuando conocemos a un buen doctor, hablamos de él y lo recomendamos. Cuando conocemos a un buen estilista y nos deja transformados, hablamos de él y lo recomendamos. O cuando conocemos una buena tienda que da buenos precios y vende buenas cosas, hablamos de esa tienda y la recomendamos. ¿A quiénes? Nuestros familiares, amigos, vecinos, a todos. Fíjese que como cristianos nosotros conocemos a Cristo. Y Él ha hecho cosas buenas en nuestras vidas. Y de eso debemos de hablar. Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde estábamos antes? ¿Y dónde estamos hoy? ¿Cómo me encontró Dios? Y ahora, ¿cómo ha transformado nuestra vida? De eso debemos de hablar y recomendarlo. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con familiares. Nosotros tenemos la misma oportunidad de recomendar a Jesús. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Ha escuchado nuestras oraciones y ha transformado nuestras vidas. Ahora, hermano y hermano, la ley de Dios está en nuestros corazones. La ley del amor habita en nosotros. Ahora, nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, amamos a nuestro prójimo y nos amamos nosotros mismos, así como lo hizo David. David amaba a Dios, testificaba a su prójimo lo que Dios había hecho, y él se amaba también. Él adoraba con alabanzas a Dios en agradecimiento. ¿Por qué? Porque él supo esperar en Dios. Y la espera en Dios le trajo bendición. Hermano y hermana, recordemos que Dios trabaja a su tiempo y no al tiempo de nosotros. Debemos de saber esperar en Dios, poner toda nuestra confianza que Él tiene todo el control de nuestra vida. Amén. Y no